Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Alejandra Calle Vargas, soy estudiante de la Universidad Central de Bolivia y voy a realizar una exposición acerca de las normas de auditoría local y gubernamental de Bolivia. Esta exposición corresponde a la materia de auditoría financiera 1 y que está a cargo del licenciado Carlos Limachi. Vamos a empezar con la exposición. Ya, como primer norma tenemos la norma de auditoría local emitida por la CAUP. Después vamos a realizar la exposición de la norma general de auditoría gubernamental, la norma para el ejercicio de la auditoría interna, las normas de auditoría financiera y las normas de auditoría operacional. Vamos a empezar con la norma de auditoría local que es emitida por la CAUP. La CAUP es el Colegio de Auditores de Bolivia. Esta norma está dividida en tres partes, una parte que es la introducción, una segunda parte donde están las normas básicas de auditoría y una tercera parte donde nos da ciertas definiciones. Ya empezaremos. En la introducción tenemos la formulación de las normas básicas de auditoría, cómo se formulan estas normas. La Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC, tiene un comité que es denominado Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. Estos son quienes emiten los proyectos y guías sobre auditoría y servicios relacionados. Y es el CENATAC, que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, quien asimila estas guías internacionales de auditoría y servicios relacionados y las aprueba como normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. El CENATAC son miembros de la CAU y ellos son quienes se encargan, ¿no?, de revisar las normas internacionales para adaptarlo en Bolivia. Después tenemos lo que es el objetivo de la auditoría de estados financieros, que nos dice que el objetivo de la auditoría de estados financieros es expresar una opinión respecto a si los estados financieros están razonablemente presentados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después nos habla sobre lo que es la responsabilidad de la preparación de estados financieros, que si bien el auditor es el responsable de formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros, es la gerencia de la entidad, ¿no?, quien es el responsable de la preparación de los estados financieros. Esta responsabilidad incluye el mantenimiento de registros contables, controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad y la salvaguarda de activos de la entidad. Entonces, para recalcar, el auditor es quien se debe formar y debe expresar una opinión sobre los estados financieros, debe revisarlos, emitir un examen, pero es la gerencia quien prepara estos estados financieros. Después tenemos el alcance de la auditoría, que nos dice que es el auditor quien determina el alcance de una auditoría de estados financieros, esto de acuerdo a los requerimientos de ley. Y para formarse una opinión de estados financieros, el auditor debe tener una seguridad razonable en cuanto a si la información contenida es suficiente y confiable, esto como base para la preparación de estados financieros, y también decir si la información importante está revelada en forma adecuada en los estados financieros. El auditor va a evaluar la confiabilidad y suficiencia de la información por medio de una realización de estudios y evaluación del sistema contable y controles internos, y por la realización de otras pruebas y procedimientos de verificación de transacciones contables y saldos en cuentas. Y que el auditor también considere, ¿no?, necesario. El auditor va a determinar si la información importante está adecuadamente revelada por medio de verificación de los estados financieros, con los primeros registros, bueno, principales registros, ¿no?, en todo caso, eh, la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de estados financieros y otros. Después nos vamos a ir a lo que ya son las normas básicas de auditoría que tiene este compendio. Las normas básicas de auditoría son los principios básicos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor, que deben ser cumplidos en todos los casos en que se lleva a cabo una auditoría. Estos son los siguientes. Tenemos como primera norma la integridad, objetividad e independencia, que eso nos dice que el auditor debe ser recto, honesto y sincero respecto a su trabajo profesional. Él tiene que ser justo y no debe permitir que perjuicios o tendencias afecten su objetividad.
Debe mantener una actitud imparcial y debe parecer libre de cualquier interés que pueda considerarse como incompatible con la integridad y la objetividad. La segunda norma es las habilidades y competencias, que se refiere a que la auditoría debe ejecutarse y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional. Esto por personas que tengan el adecuado entrenamiento, una buena experiencia y una competencia en auditoría. El auditor debe poseer un título que es a nivel profesional de contador público o su equivalente, ¿no? Después tenemos la confidencialidad, que nos dice que el auditor debe respetar la confidencialidad de información de una empresa. Este no debe revelar la información de una empresa a terceros, a no ser que cuente con una respectiva autorización, pero si es el caso, no tiene por qué revelar información. Tenemos lo que es el trabajo realizado por otros profesionales. Esto se refiere a que cuando el auditor utiliza trabajos por otros auditores, debe continuar siendo responsable y expresar una opinión con respecto a la información financiera, y además debe adaptarse, ¿no?, al trabajo. Tenemos lo que es la documentación, que nos dice que el auditor no puede basarse en dichos. Él tiene que documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar la evidencia. Tenemos la planificación, que nos dice que el auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva, de manera eficiente y oportuna. La planificación debe basarse en el conocimiento de la actividad de la empresa auditada. Tenemos lo que es la evidencia de auditoría, que hace referencia a que el auditor debe obtener evidencias de auditoría que sea suficiente y competente. Esto a través de procedimientos, cumplimientos y sustantivos que le permitan, ¿no?, obtener conclusiones razonables en las cuales el auditor base su opinión sobre la información financiera. Tiene que basar, en otras palabras, tiene que basar su opinión respecto a evidencias que sean suficientes y competentes. Tenemos lo que es el sistema de contabilidad y control interno, que nos dice que el auditor necesita tener seguridad razonable de que el sistema de contabilidad es adecuado y que toda la información contable que debiera haberse registrado se esté registrando sin problemas. Normalmente estos controles internos contribuyen a tal seguridad, ¿no? El auditor debe comprender el sistema de contabilidad y de controles internos relativos. Tenemos lo que son las conclusiones de auditoría y dictamen, que nos dice que el auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de las evidencias que obtuvo, y respecto a eso expresar su opinión de acuerdo a la información financiera. De acuerdo a ello, se forma una conclusión global en cuanto a si la información financiera se preparó utilizando las políticas de contabilidad aceptables, y si la información financiera cumple con las reglamentaciones aplicables y con los requisitos legales. También si el panorama que presenta la información financiera es congruente con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad, y si existe una revelación suficiente de información financiera. Y esto serían lo que son las normas, una explicación breve, ¿no? También, como les dije, tenemos una tercera parte donde nos habla sobre las definiciones. Nos define qué es contador público, que es la persona que posee un título en provisión nacional de contador público, licenciado en auditoría, en auditoría financiera, y además tiene que estar inscrita en el colegio de profesionales que le corresponda. También nos define lo que es ente o entidad, que es la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir gastos. Tenemos estados financieros, se reconocen como estados financieros al balance general, al estado de resultados, a los resultados acumulados de evolución del patrimonio, cambios en la situación financiera y lo que son las notas a los estados financieros. También nos define lo que es una auditoría externa, que es el examen independiente de la información financiera de una entidad, esta ya sea lucrativa o no, sin importar su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con el objetivo de expresar una opinión. Tenemos lo que son las normas de auditoría, que es el conjunto de guías y requerimientos a la persona del contador público, a su trabajo y a su
dictamen. Y también tenemos lo que son los procedimientos de auditoría, que esto básicamente se refiere al conjunto de tareas y procedimientos que están destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. Ya habiendo culminado con lo que son las normas de auditoría local que están emitidas por la CAU, vamos a proceder con las normas generales de auditoría gubernamental. El propósito. Esta norma tiene como propósito asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Aplicación. Su aplicación es de carácter obligatorio en la práctica de la auditoría que está realizada en toda entidad pública que nos señala la Ley 1178, que es la Ley SAFCO. Las consideraciones básicas, que todos los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad, ya que en los servidores públicos, legisladores y ciudadanos en general deseamos y necesitamos saber no solo si nuestros recursos están siendo administrados correctamente, sino también de la forma y el resultado de su aplicación. Esto hablando en términos de eficiencia, eficacia, economía y efectividad. Tenemos lo que son fuentes. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad que está emitido respecto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, el Instituto de Auditores Internos, la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Ya una vez aclarando esto, vamos a empezar con la primera norma, que es competencia, que esta primera norma nos dice que el auditor gubernamental del grupo de auditores gubernamentales designado a realizar la auditoría debe tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, un buen entrenamiento y una experiencia profesional para que pueda lograr los objetivos de la auditoría. Como segunda norma tenemos lo que es la independencia, que nos dice que los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad o lo que es su objetividad. Además, deben mantener una actitud y una apariencia de independencia. Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración de los hechos y la imparcialidad de la formulación de las opiniones, conclusiones y recomendaciones. El auditor no puede participar de relaciones interpersonales, ya que sus actividades tienen que basarse plenamente en lo laboral y no en lo interpersonal o relación extra. Los auditores gubernamentales deben suscribir la Declaración de Independencia, esta que es emitida por la Contraloría General del Estado. ¿Esto para qué? Para reflejar su adhesión a criterios que fortalecen su objetividad, imparcialidad y rectitud. Después tenemos lo que es la norma de ética, que se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse plenamente por el Código de Ética del Auditor Gubernamental, que esto es emitido por la Contraloría General del Estado. El auditor tiene que respetar este Código de Ética, ¿ya? Después tenemos lo que es la diligencia profesional. Esta norma nos dice que se debe ejercer el debido cuidado y la diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a que realicen su trabajo de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. También se requiere de una revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo y del criterio que va a ser empleado para determinar el alcance de la auditoría, identificar los riesgos y seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y demás que serán aplicados posteriormente. Tenemos lo que es el control de calidad, que nos dice que las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad y que este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. Este sistema de control interno de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos que están orientados a obtener una seguridad razonable respecto a que sí,
la organización ha adoptado y cumple las normas de auditoría gubernamental, eh, se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los mismos, los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias correspondientes, se apliquen procedimientos de auditoría adecuados y se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. Después tenemos la norma de ordenamiento jurídico administrativo. Esta sexta norma nos dice que el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. El auditor gubernamental debe comprender lo que es el control interno relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales que también son aplicables. Y las obligaciones contractuales para esto, ¿para qué? Para identificar los potenciales incumplimientos que existen en los factores que originan el riesgo de incumplimientos significativos y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. Después tenemos lo que es el relevamiento de información, que hace referencia a que las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de las auditorías en el POA, que es el Programa de Operaciones Anual, o la auditabilidad según lo que corresponda. Ahora, ¿qué se entiende por auditabilidad? Es la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría, esto para ser auditado. En otras palabras, es contar con la predisposición de la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, de someter a la entidad a una auditoría y además la existencia de información y documentación necesaria para que se pueda ejecutar la auditoría. Se cuenta con lo que es el relevamiento de información general, que consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre actividades y operaciones que realiza una entidad, ¿no? Esto con el fin de qué? Con el fin de conocer su complejidad, magnitud, naturaleza de sus operaciones y identificar áreas críticas. También cuenta con el relevamiento de información específica, que básicamente consiste en la recopilación y evaluación de la información. ¿Esto para qué? A fin de tener una apreciación preliminar del área, del programa, del contrato o actividad y demás cosas a fin de determinar la auditabilidad. El informe de relevamiento de información general y específica debe contener como mínimo lo siguiente: lo que son los antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión. Después tenemos la norma de ejecución. Esta octava norma nos dice que cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría que se va a realizar, la misma tiene que ser planificada y supervisada, tiene que estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita, ¿ya? La ejecución del examen tiene que estar en base a las normas de auditoría gubernamental específica y cuando existan limitaciones para aplicar estos procedimientos de auditoría, lo que se hace es justificar y documentar esto revelando tal situación en su informe, como restricciones al alcance del trabajo. Tenemos la norma de seguimiento, ¿no? Que nos dice que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. El cumplimiento de las recomendaciones se considera de la siguiente manera, ¿no? Cumplida, que es cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas. Esto asegurando de que los efectos no se vuelvan a repetir y además que se hayan cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica. La no cumplida, esto cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto y cuando las actividades realizadas no aseguren la eficacia de la solución planteada por la entidad. En este caso se debe identificar cuáles son las causas de la falta de cumplimiento.
Y tenemos la no aplicable, que son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento, como por ejemplo modificaciones del marco normativo que rige el accionar de la entidad, el proyecto, unidad o proceso se hayan cerrado o eliminado al momento del seguimiento. Y esto serían lo que son las normas generales de auditoría gubernamental. Vamos a continuar con las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Primero vamos a hablar sobre lo que es la conformación de las unidades de auditoría interna. Nos dice que todas las entidades públicas están obligadas a contar con una unidad de auditoría interna, la misma que debe ser estructurada de acuerdo al tamaño de la entidad y el volumen de las operaciones, entre otros, pudiendo organizarse en el marco de la normativa legal vigente. Después tenemos el ejercicio de la auditoría interna. La auditoría interna es una función de control interno que posterior de la organización que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no van a participar en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. El contenido que tienen, ¿no?, estas normas para el ejercicio de la auditoría interna es el alcance de la auditoría interna, que nos dice que los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecidos en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Nos dice que los integrantes de la unidad de auditoría interna no deben participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni deben examinar operaciones, actividades, unidades organizacionales o programas en las que se hayan estado involucrados. También nos dice que la unidad de auditoría interna debe contar con manuales de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus actividades y que la jefa de la unidad de auditoría interna va a ser la responsable de la planificación, ejecución y comunicación de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus actividades. Después tenemos lo que es la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad, que se refiere a que la jefa o el jefe de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha esta aclaración tiene que ser emitida inmediatamente después de la designación del jefe de la unidad de auditoría interna ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta declaración contiene como mínimo la independencia de la unidad de auditoría interna en la formulación y ejecución de sus actividades, las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de la actividad de la UAI, el apoyo que le brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que le debe prestar el personal de la entidad, el acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimientos que realiza, incluyendo los archivos correspondientes, y la responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional y por la confidencialidad sobre la información obtenida. Después tenemos relaciones interpersonales, que esta tercera norma nos dice que los auditores internos deben poseer las aptitudes profesionales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Los requerimientos de información y la comunicación de resultados efectuados por los auditores internos, ya sea en forma verbal o escrito, deben evidenciar un trato respetuoso, esto sin comprometer su imparcialidad, además evitando controversias que puedan desprestigiar la imagen de la unidad de auditoría interna. Después tenemos lo que es la planificación estratégica y programación de operación anual, que nos dice que la jefa o el jefe de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.
Esta planificación estratégica de las actividades de auditoría interna tiene el propósito de la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral. Se actualiza anualmente, ¿ya? El programa de operaciones anual debe incluir básicamente los siguientes aspectos que están acá mencionados: los objetivos de la UAI, actividades programadas y los objetos específicos para cada una de ellas, las fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad, recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad, el cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades. Después tenemos lo que es la planificación, supervisión y evidencia de auditoría, que se refiere a que la planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica que ya habíamos mencionado anteriormente. Y como última norma tenemos lo que es la comunicación de resultados, que esta comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica, que igual ya habíamos mencionado antes y también habíamos explicado, que nos decía que la jefa o el jefe responsable del jefe o el jefe de la UAI es el responsable de la emisión de los informes de auditoría a la máxima autoridad, y que si la hubiera, la máxima autoridad del ente que ejerce tuición a la Contraloría General del Estado. Todos los informes en forma previa a su emisión deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría o seguimiento realizados, como constancia de que esto se suscribirá en un acta de reunión. Después ya vamos a empezar con las normas de auditoría financiera, que esta norma tiene el propósito de asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia, esto mediante un conjunto de normas y aclaraciones. Su aplicación: estas normas son de aplicación obligatoria en lo que es la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública, que está comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, la Ley SAFCO, ¿no? Por los auditores gubernamentales de la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas y los profesionales independientes o firmas de auditoría. También nos define lo que es la auditoría financiera, que es emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. También tenemos lo que es el ejercicio de la auditoría interna, que nos dice que la auditoría interna es una función de control interno posterior de la organización, que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. Ya, la primera norma que tenemos aquí es la planificación, que se refiere a que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, ¿ya? La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. El auditor gubernamental debe planificar la auditoría para obtener una seguridad razonable de encontrar errores e irregularidades que son significativos en los estados financieros, así como también el incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales que son aplicables y las obligaciones contractuales, estos que resulten significativos para el objetivo de la auditoría. Como el resultado del proceso de planificación de auditoría, se debe elaborar el memorándum de planificación de auditoría, el cual debe contener los aspectos señalados en esta norma y aquellos que consideren necesarios incluir, y también que tengan la relación con los objetivos, objeto, alcance y la metodología del examen. Tenemos lo que es la supervisión, que nos dice que el personal competente debe revisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen su equipo de auditoría. Esta supervisión incluye dirigir los
refuerzos del equipo de auditoría, esto hacia la consecución de los objetos de la auditoría que son definidos como el memorándum de planificación de auditoría. En los papeles de trabajo debe quedar como evidencia de la supervisión ejercida durante todas las etapas del examen, ¿ya? Después tenemos lo que es el control interno, que nos dice que se debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El control interno es un proceso que está implantado por la dirección y todo el personal y que es diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales o de la empresa. La auditoría financiera otorga fundamental importancia a lo que son los controles internos, que tienen relación directa e importante con los registros financieros. ¿Esto para qué? Para, para que se pueda determinar la naturaleza, la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Además, los resultados de evaluación del control interno tienen y deben documentarse en papeles de trabajo. Tenemos lo que es la evidencia, la cuarta norma, que nos dice que la evidencia que obtenga el auditor gubernamental debe ser competente y suficiente para que razonablemente fundamente su respectiva opinión. El trabajo del auditor gubernamental consiste en gran parte en obtener y examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros. ¿Esto para qué? Para que pueda emitir su opinión con base a la misma, ¿no? A las mismas evidencias. Y para que las evidencias sean competentes, ya, aquí. Para que las evidencias sean competentes debe ser tanto válida como relevante, ¿no? Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como testimoniales, que son obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas, etcétera. Y también debiendo constar las mismas en un documento escrito, ¿ya? También tenemos las documentales, que son proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, facturas, informes y demás documentos. Tenemos las físicas, que son emergentes de una inspección u observación directa de las actividades, y cuyo resultado debe constar en un documento escrito. Tenemos las analíticas, que se desarrollan a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudio de índices y demás. Y las informáticas, que se obtiene en soportes electrónicos e informáticos, así también como en los elementos lógicos, programas y aplicaciones que son utilizados en los procedimientos de la entidad o de la empresa. La evidencia que obtenga el auditor gubernamental tiene que conservarse en papeles de trabajo. Tenemos la que es la comunicación de resultados, que nos dice que el informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Así también se debe señalar si dichas normas han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. El contenido básico del informe, sin salvedades, es el siguiente, ¿no? El que aquí está mostrando. Debe tener el título, destinario, un párrafo introductorio, un párrafo de alcance y un párrafo de opinión. Eso serían lo que son las normas de auditoría financiera, y vamos a seguir con la última norma, que es la norma de auditoría operacional, que tiene el propósito de asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría operacional en Bolivia. ¿Qué es auditoría operacional? La auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, esto con el propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y o la efectividad del objeto de la auditoría. Esto como base en el informe de auditoría operacional en el que se determine una gestión deficiente o negligente, podrá establecerse indicios de responsabilidad ejecutiva. Tenemos el alcance de la auditoría, que esto se refiere al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de la auditoría.
¿Qué es eficacia o qué se entiende por eficacia? La eficacia se refiere al logro de los objetivos propuestos o los resultados deseados en el tiempo establecido, de tal forma que una actividad sea efectiva en medida que los propósitos sean obtenidos o alcanzados. Tenemos la eficiencia, que la eficiencia es el criterio integral de la eficacia y economía. Es decir, que la eficiencia tiene el logro de los objetivos, minimizando costos y optimizando los resultados en las condiciones y tiempos establecidos. Tenemos el concepto de economía, que es la minimización de costos de los insumos utilizados. La efectividad, que es el grado de logro de resultados finales con relación a los resultados esperados. Una vez ya aclarando estos conceptos que nos da, ¿no?, esta norma, vamos a empezar con las normas de auditoría operacional. Como primera norma tenemos lo que es la planificación, que como ya habíamos visto anteriormente se refiere a que la auditoría tiene o debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. Además, en el caso cuando corresponda, ¿no?, el auditor debe definir el grado de la eficiencia que él considere para calificar si una gestión es eficaz o, en su caso, deficiente. Tenemos lo que es la supervisión, que de igual manera lleva la misma referencia que habíamos hablado o habíamos mencionado antes, y nos dice que el personal que es apto, adecuado, debe ser quien supervise sistemáticamente y oportunamente el trabajo que ha realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. Que quien haga la supervisión de auditoría tiene que ser un personal apto, alguien que está capacitado para esto. Tenemos lo que es el control interno, que básicamente nos dice que se debe comprender el control interno que está asociado con el objeto de auditoría y que se debe evaluarlo. También nos explica que la evaluación del control interno incluye dos fases, que son el conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos con la entidad, al término de que el auditor gubernamental tiene que ser capaz de hacer una evaluación preliminar del control interno, y que la comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos están siendo aplicados y funcionando tal como fueron observados en la primera fase. Tenemos lo que es la evidencia, que sabemos que el trabajo del auditor gubernamental consiste, ¿no?, en el que consiste que él debe obtener y examinar evidencia. ¿Y esto para qué? Esto para que se pueda sacar conclusiones y así informar respecto al objetivo de la auditoría. Entonces, esta norma nos dice que se debe obtener evidencia que sea competente y suficiente como base responsable para sustentar lo que son las conclusiones y el pronunciamiento del auditor gubernamental. Para que esta evidencia sea competente, tiene que ser válida y relevante, ¿ya? Y ahora, ¿cuándo una información va a ser válida? Cuando esta información se obtenga de fuentes independientes a la entidad que está siendo auditada, o cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental. Y la documentación tiene que ser original, no puede basarse en fotocopias, siempre original. Y la evidencia va a ser suficiente si basta para sustentar lo que es la opinión del auditor gubernamental. La suficiencia de la evidencia debe permitir que terceras personas puedan llegar a la misma conclusión que el auditor. Tenemos lo que es la comunicación de resultados, ¿no? Que esta norma nos dice que este informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento de lo que es la eficiencia, eficacia, economía y o la efectividad del objeto de auditoría, ya sea de manera individual o en conjunto. El informe que emitirá el auditor tiene que ser oportuno, completo, tiene que ser veraz, los objetivos y convincentes y suficientemente claros y concisos, ¿ya? El contenido del informe de auditoría operacional tiene que hacer referencia a que lo que son los antecedentes, las acciones o circunstancias que dieron origen a la auditoría, o por qué se inició la auditoría. También debe identificar el objetivo de la auditoría,
debe identificar el objeto, o sea, es decir, identificar aquello que se ha auditado, qué es lo que se ha auditado, el alcance de la auditoría, la metodología que se utilizó en la auditoría y los resultados que se obtuvo en la auditoría. Y como sexta norma y la última, tenemos lo que es el procedimiento de aclaración, que nos dice que el informe con indicios de responsabilidad ejecutiva debe someterse a procedimientos de aclaración conforme al artículo 42 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, que está aprobado por el Decreto Supremo 23318A. Este procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de qué, de la competencia y suficiencia de los descargos presentados por los que están involucrados en el informe, con indicios de responsabilidad ejecutiva. Si en este análisis se involucra a tercera persona, se debe emitir, ¿no?, un informe ampliatorio que debe sujetarse al procedimiento de aclaración. Y eso serían todas ya las normas. Espero que me hayan entendido y muchas gracias a los que me atendieron hasta aquí, han llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por su atención.